ministro de Defensa y una persona que conoce muy bien lo que es la realidad chilena. ¿Cómo está, señor Gabriel Gaspar? Bienvenido a Geomundo. Qué gusto, Ramiro, el placer de estar con ustedes. Señor Gaspar, comenzamos con este asunto de la migración. Yo leí un artículo suyo muy interesante en que usted proponía como por lo menos 5 medidas para regular y manejar la migración en Chile. Una, por ejemplo, era hacer un acuerdo con los países vecinos. Justamente lo que mencionaba hace un rato, ¿no? Perú, Ecuador, Colombia, porque la ruta de los migrantes venezolanos pasa por ahí. ¿Mantiene esa propuesta? ¿Cree que daría resultado? Correcto. O sea, primero, para darte una explicación, según datos oficiales, a mediados del año pasado vivían en Chile 1,5 millones de extranjeros, ciudadanos no chilenos, ¿no? Y esa cifra obviamente ha crecido en los últimos meses por el ingreso tanto legal como ilegal, y este último ha aumentado sustancialmente en la zona norte. Entonces, sin temor a equivocarme, yo diría que en los últimos años Chile recibe un 10% de población extra migrante. Si no me equivoco, el Perú hoy día tiene 30 millones de habitantes aproximadamente. Sí, un poco más, pero esa es la cifra aproximada. Bueno, pero digamos que al Perú llegaran en los últimos 5 años 3 millones de migrantes. Para que tengamos Perú hoy día tiene alrededor de 1 millón de migrantes venezolanos, fundamentalmente. Sí, un poco más, pero por ahí va la cifra, ¿no? Sí, a Chile llegan venezolanos, colombianos, haitianos, y como es obvio, Chile no limita con estos países. Entonces, las personas que llegan acá buscando un vivir mejor han recorrido una buena parte del territorio sudamericano, y obviamente esto demuestra que no hay una política común, porque la migración es un tema antiguo y también es un tema global, y que obviamente requiere, entre muchos elementos, requiere una coordinación como la han hecho los europeos, por ejemplo, frente a la inmigración siria en su momento, o Libia, o de Irak, para establecer cuotas, los mismos sistemas, protocolos de identificación y de tratamiento para evitar también la existencia de estas mafias de trata de personas. Entonces, lo que me permito sugerir, yo soy un simple ciudadano, hoy día no tengo ninguna representación, pero lo obvio es que se convoque una reunión de los países sudamericanos al menos, sin crear ningún organismo, sin crear ninguna burocracia, para analizar la migración y ponernos de acuerdo en cuotas según los tamaños de cada país. No es lo mismo que lleguen 100.000 venezolanos a Brasil, por ejemplo. O a Paraguay, que casi no hay, ¿no? O a Uruguay, porque eso desestabilizaría, obviamente. Entonces, segundo, yo creo que también es bueno que en particular los países vecinos establezcamos protocolos de trabajo común en la frontera. Ahora, porque desgraciadamente en la migración también se mezclan esto de los tráficos, de la tratativa de organizaciones de trata de personas, y eso ha generado una concentración en distintas zonas del norte de Chile, en particular la frontera con Bolivia. Ahora, hay algo que creo que habría que tomarse en cuenta como premisa fundamental, que usted lo sugiere en algunos de sus artículos o columnas, y es que la migración es un fenómeno muy antiguo, ¿no? La historia del mundo es el mundo, es la historia de las migraciones, no es que nunca haya ocurrido, esta es una nueva tanda más. Parecería que en nuestros países, o las autoridades sobre todo, no tienen esa idea muy clara y no tienen una práctica concreta que coincida con esa idea mínima y sensata de que esto es un devenir periódico del mundo y que ahora está tocando con más severidad probablemente a la región latinoamericana, de donde más bien mucha gente se quería ir. ¿Usted cree que eso es algo que se tendría que poner en la mesa previo a las conversaciones y a las medidas concretas? Correcto, claro que sí, porque hablando se entiende la gente. Entonces, primero, decir que la historia de nuestros países, yo creo que incluiría aquí también creo que es la historia del Perú, digamos, ¿no? Y de la mayoría de los países latinoamericanos. Todos hemos recibido migración, por distintas razones. Yo mismo fui un migrante con ocasión de la dictadura de Pinochet. Yo tuve que emigrar de mi país porque mi vida estaba en riesgo, la de mi familia, ¿no? Y México me abrió generosamente sus puertas. Pero por lo tanto, la migración es muy antigua y tiene distintos orígenes. Por tanto, hay organismos especializados para esto, como son la OIM, la Agencia de Naciones Unidas, el Programa Mundial de Alimentos, el ACNUR, etcétera, a los cuales hay que pedirles ayuda. Y yo debo reconocer con tristeza
que las autoridades del gobierno que está culminando en Chile, desgraciadamente han sido muy tardías en esto, ¿no? Y no tomaron las medidas en su momento, y esto está dejando una virtual bomba de tiempo para el gobierno de Gabriel Boric, que asume en pocas semanas más. Y lo digo, por ejemplo, y es muy buena la relación peruano-chilena, porque nosotros tradicionalmente en Chile hemos recibido una migración peruana, de altura bastante numerosa. Yo creo que son varios decenas de miles, si no algunos 200 y tantos mil ciudadanos peruanos que con su familia viven en Chile y han contribuido y se han asimilado, y hemos probado desde la riqueza de la cocina peruana, digamos, hasta todos los aspectos culturales de la interacción. Por tanto, el tema de la migración no era un problema, el problema es la migración irregular y súbita. Ese es el problema de fondo, ¿no? ¿Cómo se encara de manera concreta? Porque claro, uno puede decir hay que regular, hay que respetar los derechos humanos, que me parece que es lo fundamental, pero hay que tomar también medidas concretas. ¿Qué medidas concretas se podrían tomar para evitar estos actos de violencia o la migración irregular? Lo primero, yo diría, es concordar entre todos los países un tratamiento común a la migración. O sea, no eludir el problema. Hoy día la única solución, me parece, disculpe que sea poco diplomático, es que el migrante se vaya al país de al lado. Y eso es. Segundo, ¿cómo se llama? Eso obviamente genera una presión sobre la pobre población migrante, para empezar. Y también genera una presión en todos los países. Creo que Perú es un caso de ello, donde esta población, al no encontrar programas de acogida, y pasa también en Chile y en todas partes, creo yo, se dedican al trabajo informal, sobre todo en las últimas oleadas que han habido. En Chile tenemos oleadas de migración ya desde varios años, pero en la última llega población que entra en la informalidad y por tanto quedan en situaciones de desprotección social, peor aún con todo lo que trajo la pandemia del COVID. Entonces, ponerse de acuerdo. Segundo, políticas particulares entre los países. ¿Cuáles, por ejemplo? Pongo un ejemplo. ¿Cuáles? Bueno, por ejemplo, el control de la frontera. Todos los países tenemos que ser, somos cuidadosos del control de nuestras fronteras. Lo tercero, aprender de las lecciones buenas. Hay buenas lecciones en materia migratoria. La frontera venezolano-brasileña, hay un excelente programa, que es un programa acogida que desarrolla el gobierno brasileño, lo ejecutan las Fuerzas Armadas brasileñas, donde se recepciona al migrante, se le identifica, se le vacuna, se verifican sus antecedentes policiales, digamos, con base de datos entre Venezuela y Brasil, y después los brasileños los relocalizan, no en Roraima todos, sino que los distribuyen a lo largo de todo su territorio de una manera programada. También eso es más inteligente, ¿no? Más inteligente y más... y más humano y más productivo. Y los colombianos también tienen una situación similar, claro, en menor medida, no tan eficiente como la brasileña, porque el volumen mayor llega por Colombia precisamente, pero en el norte de Santander y en la ciudad de Cúcuta en particular. Entonces hay buenas experiencias en América Latina. Y que, digamos, Argentina tiene una larga experiencia de recepción de migrantes de distintas ¿cómo se llama? Latitudes y épocas. Entonces tenemos experiencia en América Latina. Lo que no tenemos y carecemos, y aquí voy a hacer una crítica, también voy a ser poco diplomático, ningún organismo multilateral tipo OEA, UNASUR, que ya no funciona, o tipo PROSUR, que nunca nació. O sea, ningún organismo multilateral ha servido para resolver este problema, y eso, en mi opinión, es por falta de voluntad política, por distintas razones que en su momento habrá que explicar, o tendrán que explicar las autoridades que no tomaron esta medida. A eso quería ir, señor Gaspar. ¿Cuánto puede contaminar determinadas políticas, determinados pensamientos políticos y determinadas actitudes de algunos mandatarios o autoridades para que la migración se regule de manera inteligente y sobre todo humana? Porque en un artículo usted también critica este intento de llevar ayuda humanitaria desde Cúcuta hasta pasando por la frontera colombo-venezolana, y que contó incluso con la presencia del presidente Piñera, con un concierto, y también con la presencia del presidente Mario Abdo Benítez del Paraguay. Y esta idea de que se puede ganar políticamente, por ejemplo, agitando el rechazo a los migrantes o mostrando una solidaridad suprema que en realidad esconde la búsqueda de ganar capital político, ¿cómo evitamos eso y ponemos en el centro a los migrantes? Bueno, yo diría, no solo los migrantes, sino el centro de nuestros propios países, de intereses nacionales de nuestro país. Así es. No hay cosa peor en diplomacia
que usar la política exterior para fines de política doméstica. Es decir, yo hago algo internacional, pero no por razón de la agenda internacional, sino para ver cómo me va a mí en las encuestas y en las elecciones internas. Y eso desgraciadamente se ha incurrido mucho. No quiero generalizar, no me corresponde, pero por lo menos para el caso chileno, el uso del tema Venezuela en la elección, en las campañas por parte del gobierno de Sebastián Piñera, y lo digo con todos sus apellidos, fue nefasto. Porque lo que tú señalas del... Disculpa el tuteo. No te preocupes. Familiaridad, no te preocupes. Lo mismo, yo soy Gabriel para ti. Correcto. El show de Cúcuta, porque fue un show. Chile supuestamente era llevar ayuda humanitaria para las dificultades económicas del abastecimiento de la población venezolana. Y el presidente chileno fue con una gran delegación con periodistas con 14 toneladas, no sé de qué. Que era nada. Pero tú te imaginas, y 14 toneladas para resolver el tema de la alimentación, nada, eso es para la foto. Pero sin embargo, lo que se quería hacer allí era parte de una operación para que desestabilizara el gobierno venezolano y surgiera una alternativa con un golpe de Estado. Eso era estrictamente. Entonces, eso era un show, y te doy una joyita además. La empresa que organiza el show de Cúcuta, porque hubo un show ahí, un recital, es una empresa de Miami dirigida por un venezolano, que es la misma empresa que después contrata ex militares colombianos que son los que asesinan al presidente de Haití. A esos niveles nos llevó la diplomacia de Sebastián Piñera, y además encima llegando allá, él dice a los migrantes y a la población venezolana, vayan a Chile, los invita. Claro, eso de irresponsabilidad. Por lo menos es un exceso. Ahora, yo recuerdo que incluso la Cruz Roja se negó a participar, ¿no? Porque dijo, esto operativo no es serio. No, obviamente, ningún organismo internacional concurrió. ¿Y eso es usar para qué? ¿Por qué hacía eso? Porque Venezuela no es importante en la relación bilateral de la diplomacia chilena. Tenemos una agenda, desgraciadamente, de muy baja intensidad. ¿Pero por qué era? Porque el tema de Venezuela dividía a la democracia cristiana, que estaba contra Maduro, de los comunistas que estaban a favor de Maduro, el Frente Amplio, en fin, o sea, dividía al enemigo político interno. O sea, eso es política doméstica. Claro. Sí, perdóname, termina. O sea, yo admiro mucho, por ejemplo, cuando hay una política de Estado como la que hace Itamaraty, por ejemplo, o Torre Tagle, que buscan siempre los intereses permanentes de sus países y no se involucran en la política interna de otros. Claro, habría que pensar a largo plazo en esto, ¿no? Y no en el momento. Por supuesto. Y a largo plazo lo que nosotros tenemos es un fenómeno migratorio súbito provocado por la crisis venezolana, pero no únicamente por ella. Porque por algo nos están llegando cientos de miles de colombianos a nuestros países. Así es. Se nota más por la costa del Pacífico, porque vienen de la zona del Chocó, la zona de Buenaventura, de Nariño. O sea, las zonas que están apegaditas al Pacífico. Si me permites, Gabriel, no quería dejar de preguntarte, ya no nos queda mucho tiempo, sobre justamente la inminencia de la llegada de Gabriel Boric al poder, ¿no? Esto, la migración, ¿cambiaría con la llegada de Boric al poder? Porque en el papel por lo menos se ve que hay otra forma de ver las cosas, pero ¿realmente podría cambiar? A ver, yo te diría que lo que desgraciadamente está sucediendo es que el gobierno actual virtualmente abdicó. Creo que es lamentable, a mí me duele, pero las autoridades hoy día en Chile están de vacaciones, el presidente incluido y la mayoría de sus ministros, mientras tenemos una grave crisis migratoria en el norte, tenemos una situación bastante complicada y antigua en la Araucanía, tenemos una economía con una inflación que para nosotros es muy alarmante, porque nosotros no teníamos inflación, y en un año hemos tenido un 7%. Claro, un argentino va a decir, che, no te preocupes por eso. Sí, pero a nosotros nos preocupa, porque teníamos una economía bastante estable y ordenada. Entonces, mi impresión es que lamentablemente el gobierno de Boric, que entra con muchas expectativas, con un gran apoyo político-social, va a tener que administrar unas verdaderas bombas de tiempo que le está dejando la administración de Sebastián Piñera. ¿Va a poder desactivarlas? Hay que ayudar. Todos tenemos que ayudar, porque tampoco algunos procesos no se resuelven en un solo día, ¿no? Ni la migración, ni la Araucanía, ni el orden macroeconómico. Pero algún día se puede empezar. De manera muy breve,
¿Cambiará la relación entre Perú y Chile a partir de la presidencia de Boric? No solo el tema migratorio, que es un tema que hay que coordinar, sino en general. No. O sea, el tema migratorio no es, ¿cómo se llama? No es un tema de Chile-Perú, es un tema regional. Claro, es un tema regional. Y si concordamos en eso, podemos hacer muchas acciones conjuntas, porque a ambos países nos interesa. Y yo creo que construir una relación donde fortalezcamos la confianza mutua y entendamos que los problemas entre Chile y Perú, hay problemas históricos, hay desconfianza, que todos sabemos, no vamos a hablar de eso, pero tampoco son puramente comerciales. No son puramente las relaciones el destino del Perú o el destino de Chile, no son solamente las empresas peruanas o chilenas, sino que sobre todo es la población de ambos países, que sabemos que cuando superamos desconfianza y generamos diálogo, esto es posible, y eso lo demuestran decenas de miles de familias peruanas que viven felices en Chile y que pueden viajar y volver sin ninguna dificultad, ¿cierto? Lo mismo en menor medida, pero de chilenos que viven en Perú. Entonces, el gobierno de Boric tiene la mejor disposición, de lo que yo leo y escucho a sus dirigentes, por fortalecer una política muy latinoamericana, muy vinculada a los problemas de la región, y representa también, y eso es esperanzador para gente de mi generación por lo menos, que haya emergido una nueva generación que tiene una mirada fresca y renovada y no tiene los atavismos que quizás mi generación, que vivió la Guerra Fría y bueno, y todos los dramas del siglo XX, pueda ofrecerles una mejor perspectiva a nuestras nuevas generaciones. Esperemos que sea así. Muchas gracias a Gabriel Gaspar. Ha estado con nosotros el ex viceministro de Defensa de Chile, quien nos ha dado unas interesantes declaraciones sobre la migración, pero también sobre el que podría ser el gobierno que ya próximamente, el 11 de marzo, llega al Palacio de la Moneda en Chile, el gobierno de Gabriel Boric. Hasta pronto, una próxima oportunidad, Gabriel Gaspar, y esperemos que esto mejore. Gracias, Ramiro, un cordial saludo para ustedes. Igualmente. Bien, amigos,